Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Un saludo cordial cada semana en el que en este programa vamos llevados de la palabra de Dios a comprender mejor lo que el Señor nos dice, a participar mejor en la Eucaristía dominical y por lo tanto también a ir encontrando, ir viendo con mayor claridad nuestro propio camino en la vida cristiana, en nuestra misión. Así que un saludo a todos ustedes que fielmente escuchan estas reflexiones. Hoy estamos en el capítulo 7 del Evangelio de Marcos, este Evangelio que es muy directo, muy claro, y es el primer Evangelio escrito. San Marcos fue el que inventó el género literario Evangelio, que es lo primero, es el núcleo que dio origen después a los otros evangelios, los dos otros sinópticos que se llaman, el de Mateo y el de Lucas, y que también fueron tomados en cuenta por San Juan, que es un tanto distinto, porque está mucho más desarrollado y ya fue escrito casi al final del siglo I. En cambio, San Marcos escribió pues a mitad de ese siglo, unos cuantos años después de los acontecimientos de la vida, la muerte y resurrección de Jesús. San Marcos, pues, el evangelio que con pocos datos nos acerca muchísimo a la figura, a la persona de Jesús. En San Marcos Jesús es un profeta itinerante, un misionero en una sola palabra, que no solamente, por supuesto, está en la sinagoga de su pueblo, en Nazaret, sino que va a Cafarnaúm y se hace presente también en aquella sinagoga y en un pueblo que ya tenía mucho más movimiento a la orilla del lago de Galilea. Y se mueve principalmente en los territorios mismos de Judea y Galilea, en los movimientos que vemos de Jesús en el Evangelio de Marcos, lo encontramos predominantemente en el territorio judío. Y hoy en el Santo Evangelio de San Marcos nos da un detalle que también hace pensar en que Jesús en primer lugar se sentía llamado a una misión dentro de su propio pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo judío. Tanto que muy claramente dice él, he sido enviado solo a las ovejas descarriadas de Israel. Y pues pocas veces en realidad se sale Jesús del territorio judío, aunque se mueve mucho en medio de todas estas aldeas entre Judea y Galilea, dos grandes territorios judíos. Hoy, sin embargo, el Evangelio de Marcos nos habla de Jesús en un ambiente que no es propiamente judío. Podemos suponer que el milagro que realiza es en el área de la Decápolis. Decápolis quiere decir en griego 10 ciudades. Y no era una zona exclusivamente judía, era una zona que los judíos le llamaban pagana, puesto que se realizaban otros cultos, étnicamente no eran parte del pueblo judío, no eran ni de la religión ni de la nación judía, por así decirlo. Sin embargo, Jesús pasa por esos territorios. Hemos de recordar también aquel
acontecimiento de la cananea, aquella mujer cananea, está también esto narrado en el Evangelio de Marcos, y Canaán tampoco era una región israelita, una región judía, era una región pagana. Los judíos convivían allí en aquellas tierras con pueblos no judíos y había una relativa estabilidad, una relativa paz, aunque pues nunca se llevaban muy bien. Sin embargo, el hecho de que Jesús pase por ahí y se da cuenta de que aquel hombre, un sordo y mudo, era también tartamudo o medio, no podía hablar bien porque era sordo. Este hombre pues también lo ve Jesús como alguien que necesita curación y necesita atención. Ahí vemos otra característica de Jesús en el Evangelio de Marcos. Jesús muestra siempre compasión, muestra siempre empatía para aquella gente que sufre. Y este hombre, el sordo mudo de esa región de la Decápolis, pues es un pobre y es un excluido que podríamos llamarle de primera categoría. Desde el punto de vista de los judíos, aquel hombre estaba, por supuesto, excluido del pueblo judío, no era judío, muy probablemente, y segundo, pues estaba también excluido de la religión judía y del culto, porque era un sordo mudo. Y los males físicos, las enfermedades, las limitaciones físicas o psicológicas, en aquel tiempo se veían como un mal, como una maldición. Así como la salud, la fuerza, la capacidad eran vistos como una bendición, una enfermedad, y una enfermedad tan grave como ser sordo y mudo, era visto como una acción del mal. Este hombre pues estaba no solamente enfermo, podríamos decir nosotros en nuestros términos actuales, sino era también alguien que estaba bajo el poder del mal. Y por lo tanto estaba excluido de la vida religiosa, que era lo peor que le podía suceder en aquellos tiempos a una persona. Hoy nuestros tiempos son mucho más seculares, son mucho más laicales, podríamos decir, y a veces para mucha gente la religión no importa mucho. Sin embargo, en aquellos tiempos, ser excluido de la religión y ser excluido del pueblo, pues era una cosa muy grave y las cosas no se hacía una gran diferencia entre ser excluido religiosamente y ser excluido social o políticamente de aquel pueblo. Jesús, pues, en esta primera afirmación del texto de San Marcos que estamos viendo, es alguien que se acerca a un hombre necesitado, excluido de todos. Y Jesús, como suele hacer en otras ocasiones, y como siguen los santos evangelios el modo de presentar los milagros, en primer lugar le llama aparte, le toca los oídos, puesto que era sordo, le toca la lengua en la cual él pone su propia saliva y lo cura. Ahí hay también un detalle interesante. Había taumaturgos o gente que hacían milagros en aquel tiempo, contemporáneos de Jesús, que hacían una gran bulla para llamar la atención sobre el milagro que hacían. Le hacían propaganda y hacían un gran discurso y unas grandes oraciones y aspavientos. Sin embargo, Jesús hace todo lo contrario, llama aparte, cura a aquel hombre
y pues le envía en silencio. Muchas veces a los que les cura les dice no diga nada a nadie, porque él tampoco quería hacerse popularidad como el Mesías que venía a curar a todos y que venía a solucionar todos los problemas políticos y sociales y los problemas de salud y los problemas de educación, etc. Jesús no estaba dispuesto a hacerse propaganda. Y eso lo vemos también en ese detalle del Evangelio de Marcos, que dice, lo llamó aparte y pues el hombre quedó curado, pero impone silencio muchas veces Jesús. También ahí es interesante, los evangelios son sobre todo un mensaje sobre Jesús y nos está describiendo quién es Él y qué es lo que Él quiere. Él viene, va a hacer también estas excursiones en un mundo que no es el propio mundo judío, sale, va adelante. En segundo lugar, pues siente compasión del pobre y del enfermo. Tercero, no es alguien que le importe hacerse propaganda, sino que simplemente pasó haciendo el bien, como los santos evangelios nos dicen y como se reconoce en los hechos de los apóstoles. Jesús pues curó a aquel sordomudo y lo que quiere él con sus milagros también es hacer un signo, algo que nos haga pensar, algo que nos haga reflexionar. Está muy claro también que Jesús no vino a curar a todos los enfermos, no vino a hacer oír a todos los sordos y hablar a todos los mudos y hacer caminar a todos los paralíticos o cojos. No, curó a muchos que tenían lepra. Incluso sacó de la tumba a Lázaro y al hijo de la viuda de Naín. Hizo milagros, pero su objetivo era siempre que esos milagros expresaran algo para la gente. Y muchas veces él se queja, me están buscando por solo los milagros. No quería que le buscaran solo porque podía hacerlos, sino él quería que le buscasen porque él es la persona de Jesús, es el mejor milagro, por decir así. Es la persona de Jesús la que debe captar nuestra atención. Y en este caso de la curación del sordomudo, Jesús lo que hace es abrirle los oídos y soltarle la lengua. Y en eso podemos ya nosotros sacar una consecuencia. Jesús viene a abrir nuestros oídos y a soltar nuestra lengua. Viene a abrir nuestros oídos para que escuchemos su palabra, para que tratemos de ahondar en lo más hondo de nosotros mismos, para que le encontremos a Él, que es la palabra viva manifestada por el Padre. No es una palabra escrita, es una palabra en acción, es un verbo, como dice una cierta canción por ahí. Jesús es verbo. Jesús es alguien que actúa y cuando nuestros oídos están abiertos para escucharle, nuestros ojos para verle, podemos irle comprendiendo un poco mejor en la contemplación de su persona, en la oración, en este esfuerzo que hacemos de captar de veras quién es Él. Y por supuesto, el que ha escuchado, el que ha conocido de veras a Jesús, se queda tan profundamente sorprendido que tiene que comunicarlo a los demás. Y fíjense que no necesariamente a través de discursos, palabras, predicaciones, sino a través de su testimonio y a través de irse identificando con Él. Al fin y al cabo, lo que quiere Jesús es que le escuchemos como la palabra viva venida del Dios Padre. Todo lo que el Padre me ha comunicado, se los he comunicado a ustedes, decía Jesús. Y no es solamente una doctrina, no son solamente palabras escritas o palabras escuchadas, es Él mismo el que nos comunica quién es Dios, puesto que Él mismo actúa como Hijo de Dios y actúa con los demás
como hermano de todos y de todas, sin hacer distinciones, sin excluir, sin despreciar a nadie por ningún motivo, ni racial, ni social, ni religioso, ni cultural. Jesús es este que tiene ese modo de actuar y por eso nos habla de lo que Dios quiere y de lo que Dios es. Eso hay que saberlo escuchar bien y hay que saberlo comunicar bien también a los demás. Uno puede hacer un discurso sobre la no exclusión o sobre no dejar a nadie de lado, pero puede sobre todo dar un testimonio y tener una actitud que acoge a los otros, que respeta a los que son diferentes, que no desprecia a nadie. Ese modo de actuar es el modo de actuar de Jesús y es a lo que hemos de estar abiertos, nuestros oídos abiertos, nuestra lengua o nuestra actitud dispuesta a manifestarlo. Y así se va haciendo presente el reino de Dios que Jesús ha venido a anunciar. Y hay un tercer detalle que es interesante para reflexionar sobre este capítulo 7 del Evangelio de Marcos que estamos compartiendo. Y es una palabra que puede decirse, es una palabra del mismo Jesús. Fue él el que hablaba arameo. Y esta palabra la ha conservado el Evangelio de Marcos cuando nos dice que al sordomudo le dijo Efetá, lo cual significa en arameo, ábrete. Y es una palabra de Jesús, es una palabra que es una invitación directa, que los evangelios han guardado a veces estas palabras originales en el idioma o en la lengua de Jesús. Una palabra que pues está también en sintonía con todo el resto del conjunto de la narración. Ha invitado a aquel hombre a estar abierto a conocer a Jesús y estar abierto a saber quién es Él. No solamente el hombre que hace algún milagro, sino aquel que nos manifiesta quién es Dios, porque Él mismo es Dios hecho hombre. A eso hay que abrir el corazón, porque no se trata simplemente de una doctrina, no se trata simplemente de algo escrito y razonado. Eso hay que entenderlo desde dentro del corazón. Ábrete. Hay un famoso escritor, un filósofo que se llama Antonio de Saint-Exupéry, que dijo una frase en aquel famoso libro, El Principito: lo esencial es invisible a los ojos, solo se ve bien con el corazón. Y podríamos decir, parafraseando, solo se oye bien con el corazón. Ábrete, abre tus oídos, abre tu corazón, abre tu vista para comprender quién es Jesús. Eso le dijo a aquel sordomudo, ábrete, efetá. Y curiosamente, no curiosamente, sino porque así ha sido la tradición de la Iglesia, es parte del rito del bautismo, que a veces nosotros por la prisa en la celebración del bautismo lo omitimos o lo hacemos muy rápido. Pero el rito del bautismo tiene también ese gesto. Se toca los oídos del neófito, del catecúmeno que va a ser bautizado, del niño, y se le dice efetá, ábrete. El bautizado, como todos nosotros, está invitado constantemente a abrir el corazón a la escucha de la palabra, a la escucha de Jesús, a la escucha de lo más hondo de su corazón. Una palabra que está puesta ya desde el día del bautismo como una tarea, como una propuesta para la vida entera. Y fíjense ustedes que el que es capaz de escuchar y de comprender mejor a Jesús va a ser después el que también va a transmitir a los demás lo que Jesús vino a iniciar, el reino de Dios.
¿Cuánta falta hace en nuestro mundo gente que no sea excluyente, sino que sea inclusiva? Gente que respete a los demás cuando son diferentes de otra religión, de otro sexo, de otra raza, de otra lengua. La inclusión, el respeto a los demás es algo que está en las enseñanzas de Jesús y lo vemos hoy en ese texto del Evangelio con mucha claridad, con la curación de alguien que muy probablemente no era judío y estaba en un lugar de paganos, que eran, por otra parte, excluidos por el pueblo judío. Jesús es alguien que con esas actitudes hace que el reino de Dios crezca y se difunda. La gente que está abierta a lo que el Espíritu va diciendo, pues es gente que se abre a caminos nuevos, que hace incursiones en espacios no trillados y no caminados quizá nunca. La gente que está abierta es la que es capaz de descubrir lo que no se mira a simple vista. A simple vista estamos acostumbrados a nuestro pueblo, nuestra gente, nuestra religión, nuestra cultura, nuestros prejuicios y a veces no salimos de allí. Es necesario abrir el corazón, es necesario estar dispuesto a comprender, a escuchar, a atender a los demás. Abrir los oídos, pues es abrirnos a la escucha. Y ya casi en el momento final de nuestro programa viene a mi mente también el hablarles de esta actitud de escucha que el Papa Francisco está insistiendo muchísimo que tenemos que tener actualmente en la Iglesia. La Iglesia está en momentos de cambio, la Iglesia está en momentos un poco turbulentos. No es la primera vez, ha pasado por épocas de la historia en la que también la Iglesia pasa por dificultades. Y allí, en vez de atrincherarse y cerrarse, la Iglesia tiene que abrir los oídos para escuchar cuáles son las preguntas, cuáles son las realidades y los interrogantes de nuestros contemporáneos que tal vez no han escuchado aún el mensaje de Jesús ni son parte de la Iglesia. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Cuáles son sus situaciones? Y necesitamos los cristianos abrir el corazón a la escucha, a la atención a los demás. Papa Francisco está proponiendo de una muy clara manera esta actitud nueva, actitud renovada en la Iglesia, saber escuchar. Y justamente dentro de unas pocas semanas se tendrá también la siguiente sesión del Sínodo de los Obispos en Roma sobre el tema de la sinodalidad, que sigue teniendo como objetivo sepamos escuchar. Eso no es algo que se hace de la noche a la mañana. Hay cambios en la Iglesia que toman años y que toman muchas décadas para que todos los cristianos en el mundo entero lo vayamos entendiendo. Y ahora se está insistiendo en eso, actitud sinodal, actitud abierta, actitud de escucha. Hoy el Evangelio de Marcos de este domingo 23 del tiempo ordinario nos ha hablado de eso. Jesús escuchando, Jesús haciéndose sensible a las situaciones de unos que no son parte del pueblo judío, pero a los que también se siente en un momento llamado y con los que actúa también para anunciar el Evangelio del reino. El reino de Dios no estaba únicamente en aquel mundo judío, está también fuera en muchos otros pensamientos y espiritualidades. El reino de Dios, ¿en dónde está? Está en muchas partes, y no única y exclusivamente dentro de los límites de nuestra comunidad, de nuestro movimiento, de nuestra iglesia. Ojalá pues que escuchar al Señor sea nuestra meta, nuestro camino en estos días. Muy feliz semana, feliz domingo, hasta la próxima.
Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.